Bueno, pues segundo capítulo de Estados Unidos hoy. Y bueno, vamos a ver dónde lo dejamos. Sí, habíamos dicho que se había conseguido la independencia, ¿no? Con George Washington, primer presidente, que nos había comprado la Florida, ¿no? Aprovechando que estábamos liados con Napoleón. Y bueno, que más tarde me adelanté diciendo que lo de la fiebre del oro, pero será más tarde. Bueno, no llegué a decir que, por ejemplo, Estados Unidos se mantiene neutral en las guerras napoleónicas, porque en estos momentos tiene una política de no intervencionismo. Apaciguando revueltas internas de nativos, de Cherokee y tecunenses en Indiana. Llegué a hablar dije algo de Galvez, de Bernardo de Galvez, que había participado en la independencia de Estados Unidos. Pues bueno, habrá que hacer, bueno, decís que también que ha sido últimamente considerado como uno de los 7 honoríficos ciudadanos de Estados Unidos, de los que le dan la ciudadanía, ¿no? Como Winston Churchill, Lafayette, la Madre Teresa de Calcuta y en fin, decís que su hazaña fue... él fue allí, estuvo de gobernador en la Florida, en Luisiana, perdón. Pero bueno, él iba allí pues, prácticamente a trabajar por la independencia de Estados Unidos. Como ya vimos, se llevó los fondos de la manquita. Y total, que estuvo en la defensa de la Florida, que en ese momento era inglesa, y su hazaña, él tenía controlado el Golfo de México para que los ingleses no pudieran abastecerse de suministros para la guerra contra las 13 colonias, ¿no?, de Estados Unidos. Y bueno, pues tuvo su hazaña principal fue la batalla de Pensacola, que ahí ya llega para obtener Florida. Y nada, decir que luego tuvo una condecoración especial por el propio George Washington cuando ya él investido presidente, que el único barco extranjero que va a las maniobras es el Galveston. Y bueno, habrá que hacerle, porque es un ilustre malagueño de Macharra Vialla, en su momento le haremos un capítulo. Y también a Blas de Lezo, ¿no?, que aunque este fue anterior, de la época de Felipe V, del 1741, hizo una defensa de Cartagena de India con Edward Bernard, que era su adversario inglés, y que el propio rey Jorge II ordenó olvidar esta batalla y eliminarla de la historia, prohibió que se escribiera de ella. Pues entonces ya está dicho esto, lo de Bernardo de Galvez. Parece ser que todavía sus restos reposan en Estados Unidos y quieren traérselo para Málaga. Bueno, lo de mapa no lo... Bueno, he hecho aquí así un poco, pero bueno, mañana imprimo uno bueno. Aquí más o menos esto es México, esto es la península del Yucatán, que es de México, por aquí está Chihuahua, en fin, y todo esto, pues aquí California,
Arizona, Nuevo México, Texas, ¿no? Esto que pinta aquí en amarillo, esto es el terreno que pierde México en la guerra con Estados Unidos. O sea, todo lo que es California, Arizona y Texas, ¿qué es esto? Pues esto lo pierde. Esta es la Florida, esto es la costa este, que ya hemos visto lo de los tres de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, en fin, aquí arriba el estado de Washington, Oregón, Idaho, Utah, en fin, todo esto, pero haremos uno mejor. Vale, pues entonces vamos a seguir, que se pasa el tiempo. Bueno, me voy casi de un plumazo. Al 1818 empezó la administración conjunta del estado de Oregón, mitad sur es de Estados Unidos y mitad norte de Canadá. Estados Unidos, españoles, franceses e ingleses querían controlarlo. Comprendían los estados de Oregón, Washington, Idaho, Montana, Wyoming y la columna británica. La columna británica, Columbia Británica está por encima de, o sea que esto es Oregón, pero esto es Idaho, Utah, no sé qué, por aquí Wyoming, o sea que esto contenía, y Columbia Británica estaría por aquí, ¿no? En el otro lado tenemos Quebec, esto es Toronto, en fin. Después de una serie de tratados se acordó la administración conjunta de Reino Unido y Estados Unidos. Al principio, ya una vez que ya está más o menos ya el Estado casi formado, al principio pues hay un acelerado crecimiento económico y social en el país. Los primeros enfrentamientos externos fue más bien para combatir la piratería de piratas bereberes de Argelia, Marruecos, piratas griegos, incluso llegaban hasta el mar Mediterráneo y también le dieron apoyo a los Países Bajos en Sumatra, a cambio de lo que fuera, ¿no? La cosa es que iban ganando control en los mares para proteger el comercio exterior y, o sea, con un continuo crecimiento. En el Tratado de 1846, Reino Unido con Oregón se divide en dos, sur para Estados Unidos y norte para Reino Unido, que posteriormente ya sería Canadá. Bueno, pues entonces, como digo, ya estamos en la fecha de que ya empieza la fiebre del oro en California, en el oeste. Entonces empiezan a hacer ferrocarriles, canales, carreteras hacia el oro. Comienza el afán expansionista en 1846-48, la guerra contra México. Ah, vale, me había adelantado yo. Después de haber después de haberse anexionado la República de Texas, que era de México, la guerra comenzó después del incidente de Tortan, donde murieron 11 militares estadounidenses. Fue el detonante para declarar la guerra a México por James Polk, con resultado de victoria y apropiación de casi la mitad de México. Actualmente Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado. Madre mía, voy a poner aquí. Sí, joder. Y Nuevo México, Arizona. Ah, claro, es que California es una tira que la ha pintado mal, llega más hasta la mitad de Estados Unidos. Y luego ahí, en un paralelo así horizontal, está Nevada, Utah. Pues le quitan un cacho terreno
Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado, y no aparece el nombre, pero esto será Colorado y Kansas, madre mía. Claro, si es que pensándolo bien, ¿para qué queríamos los españoles de Estados Unidos? Esto ya es de mi cosecha. Si ya con México, ¿no? ¿Os acordáis cuando en el 1500 y pico los españoles estuvieron por allí y desechan la idea y se bajan para México? Pues claro, ¿para qué queríamos? Si es que prácticamente México era medio Estados Unidos, si tenía casi la mitad. Eso que es una escabechina de terreno, la mayor pérdida de territorio de un país después de una guerra. Todo esto quedó plasmado en el Tratado de Guadalupe. También Estados Unidos se empezó a convertir, o se había convertido ya, en el mayor importador, aunque yo he puesto aquí exportador, lógicamente importador de esclavos del mundo, sobre 1861, para mano de obra en agricultura. Creo que lo exportaban, vamos, lógicamente serían de África y me parece que también de Brasil y del Caribe, para la agricultura. En esta fecha va a llegar también a la presidencia Abraham Lincoln, del Partido Republicano, donde lleva como bandera, como su argumento, la abolición de la esclavitud. Por tanto, las grandes no sé lo que he puesto aquí, los grandes abolicionistas están atemorizados con esta idea, ¿no? Porque esto es en el sur, claro, los grandes estados del sur donde existía el mayor número de esclavos y que se dedicaban a la agricultura, sobre todo al algodón que lo exportan a Europa, pues claro, ven amenazados con esta propuesta pues, toda la gran mano de obra, supuesto que no había todavía maquinaria. Ese mismo año, los estados del sur, ¿no? Como ya digo, es donde mayormente existían los esclavos, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Texas. Voy a caer aquí al lado de Texas, Texas, Luisiana, que ya se había quedado en un pedacito, ¿no? Porque la Luisiana esta de los franceses y la de Bernardo de Galvez, ya veremos, llegaba casi al norte de, bueno, Luisiana, Texas, Virginia y Arkansas, perdón que me he liado. O sea, los estados del sur, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, van a formar lo que es los Estados Unidos del Sur. Carolina del Norte, Tennessee y otra que hay por ahí al lado, Kentucky me parece, o Missouri, van a seguir con los vale, pues sí, estas también se unen, vale. Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee
se van a independizar con los Estados Confederados de América. O sea, estas van a formar los Estados Confederados de América. Y esto va a dar inicio a la Guerra de Secesión, Guerra Civil del 1861 a 1865, 4 años, imponiéndose Lincoln, pero claro, imponiéndose Lincoln en la batalla de los unionistas de... Y no me voy a adelantar porque esto lo había escrito demasiado resumido, pero tengo aquí una de la guerra. Bueno, pues, como digo, entonces inicio de la Guerra Civil de Estados Unidos, de la Guerra de la Secesión. Llega al poder de presidente Abraham Lincoln y su mandato va a ser la abolición de los esclavos. Como los estados del sur que hemos nombrado, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte, Tennessee. Todos estos van a formar los Estados Confederados de América porque mayormente viven de la agricultura y de la mano de obra de esclavos. Si lo hacen libres, pues se le acaba todo su capital económico. Entonces, esta va a ser principalmente la causa de la guerra. Entonces se para un poco de la definición de frontera y se va a la guerra. Lincoln va a prohibir la esclavitud. El norte es más rico e industrial, el sur rural, con algodón, que al no tener maquinaria dependen de la mano de obra esclava. Por eso 7 estados sureños proclaman la secesión, con Jefferson Davis como su presidente, y ya lo hemos nombrado, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas. Van a decir que es legal según la Constitución, y parece ser que esa Constitución les daba, o según ellos la interpretaron así, y forman los Estados Confederados del Sur. Lincoln no opina lo mismo, de que la Constitución le dé esta posibilidad. Por tanto, Thomas Jefferson ofrece Jefferson Davis ofrece un tratado de paz, pero esta negociación fracasa. Esto que correr. Los confederados empiezan a tomar fortalezas o fuertes federales en territorios que reclamaban suyos, esperanzados también que Europa los ayudaría por el tema del algodón, aunque Inglaterra cambia con su nueva ley de compra a sus colonias, por tanto se dirige a comprar a su India. Nunca los europeos van a reconocer la independencia de los Estados Confederados. Fort Sumter, en Carolina del Sur, es tomado por la fuerza porque se muestran leales a la Unión. Tras un bombardeo, este es el detonante del inicio de la guerra, donde se unen 4 estados más: Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. Kentucky, Missouri y Maryland mantenían los esclavos y a su vez seguían con la Unión. O sea, estos jugaban a 2 cartas. Numerosos enfrentamientos militares en Tennessee y Virginia. Hay un plan, el plan Anaconda de Wilson Scott, que es bloquear los puertos del sur, ¿no? De todos los puertos de la Confederación del Sur, para asfixiar su economía, la cual se basaba en la exportación del algodón. Los confederados tienen que improvisar y forman una marina con buques blindados o acorazados, que ya empiezan las batallas de acorazados en 1832 en las costas de Virginia. Victoria confederada, aunque la Unión pudo mantener el bloqueo naval. Después en tierra, muchos nuevos acosos unionistas a la capital confederada
de Rismos, que la torpemente la ponen en Virginia, o sea, la suben al norte, casi pegando al enemigo, que es una cosa que nunca se va a explicar. Nueva victoria confederada en Virginia del Norte, aunque al principio van ganando siempre los confederados, y se dirigen ya a Washington, de donde son detenidos por los unionistas, que eran el doble. El día más sangriento de la guerra, 22.000 bajas en la batalla de Antietam, 1862. 5 días después, Lincoln emite el decreto de emancipación, donde cambia el estatus legal de 3,5 millones de afroamericanos de esclavos a hombres libres en los territorios del sur. Es decir, si cruzaban territorio al norte, a territorio unionista, conseguían su libertad. Una jugada maestra. Hicieron en 1863 los unionistas, van a conseguir el Mississippi, después los confederados van a invadir con la batalla de Gettysburg, 1863, la más sangrienta de la guerra, más de 50.000 bajas en ambos bandos, significó un cambio en la guerra a favor de la Unión. El sur con menos recursos y tropas y abastecimiento, y el bloqueo y el éxodo de esclavos al norte por su libertad, la presión de los unionistas al mando de Grant, en fin, era ya todo a su favor. Pues fue ya insostenible por los confederados, que cada vez iban dando pasos hacia atrás y estaban ya totalmente rodeados, ya iban menguando por las bajas y deserciones también, y llegan a estar ya prácticamente rodeados en Petersburg, Virginia. Última campaña, 9 meses de trinchera. Abraham Lincoln es reelegido, aprovechando toda esta fama y toda esta euforia, es reelegido debido a la moral de la Unión el 2 de abril de 1865, y ya toman Richmond, la consiguiente rendición confederal, y a los pocos días Lincoln es asesinado por un simpatizante del sur. Total 617.000 muertos en la guerra entre los dos bandos. Hay también, después se ha hablado mucho, hay revisionistas del sur, los cuales opinan que la guerra no fue tanto a favor por el tema de la libertad de los esclavos, sino que también llevaba otros intereses movidos por intereses económicos, y evidentemente, ¿no? Porque aquí todo el mundo se mueve por lo mismo. Bueno, pues entonces, como digo, los unionistas en la batalla de Gettysburg, se acabó la esclavitud, aunque siguió habiendo una política de segregación racial, ya que había instalaciones públicas para negros y públicas para blancos, como autobuses, baños públicos, etc. En 1875 también se funda el Ku Klux Klan, una organización supremacista terrorista que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. Y pues prácticamente lo voy a dejar aquí, los 23 minutos. Y pues nada, aunque Lincoln no pudo disfrutar mucho de su logro, pues, como ya digo, un año después fue asesinado. Y pues ya está, es que para no llegar a los 25 minutos. Pues venga, ya seguiremos el siguiente capítulo.